trabajar con ustedes a lo largo de estos 10 días. Para hacerlo, entonces vamos a recordar lo último que estuvimos hablando, que era un tema de contratos. Habíamos hablado sobre diferentes libros, recalamos ayer en el libro de contratos y dijimos de manera absolutamente sencilla que para hablar de contratos es casi como si fuera un enamoramiento. Hay una oferta y hay una aceptación. Dijimos, ¿no? En términos gráficos, recordando cómo eran los enamoramientos de mi época, el enamoramiento de mi época es que uno enamoraba a una persona, conversaba con ella, se iba a tomar un café, se iba al cine, flirteaba con ella, hacía bromas, y que en términos que podrían parecer descriptivos, en realidad uno estaba haciendo una oferta. Mira cómo soy yo, soy un tipo que no seré guapo, pero por lo menos hablo, soy inteligente, hago bromas y tengo un corazón generoso. Y ante esa oferta, la chica podía decir en el momento indicado, porque así eran en los tiempos anteriores a ustedes, que finalmente el hombre le caía a la chica, caía entre comillas, y le decía, mira, me gustas, estoy enamorado de ti y quiero ser tu enamorado, ¿no? Y entonces, después de esa oferta, la chica lo que hacía era, podía decir, no, no quiero saber nada contigo, podía decir, mira, déjame pensar, que casi representa uno, pero era, mira, déjame pensar, o simplemente decía, sí, tú también me gusta, había el besito en cuestión, y entonces uno ya tenía su enamorada, la enamorada tenía su enamorado. Eso es lo mismo que pasa con la oferta y la aceptación. Quiero venderte un auto, el auto es de color bonito, el auto es de segunda mano, es cierto, pero funciona perfectamente, te lo estoy vendiendo a $5,000, mira, revísalo, esa es una oferta, y acá está la otra parte, el destinatario, que dice, mira qué bonito auto, me gusta el auto, o dice, y quiero aceptarlo, y cuando dice acepto, entonces hay el besito contractual y ya está formado el contrato. O la otra parte dice, mira, la verdad, tu auto no me gusta, con lo cual no hay contrato. O la otra parte dice, ¿sabes qué? En realidad tu auto me gusta, pero no tanto. Tú me lo ofreces a 5,000, yo te ofrezco 4,500. Y entonces este destinatario se convierte en oferente y así sucesivamente hasta que ambas ideas comulguen y en ese momento se forma el contrato. Eso es sencillamente el contrato, oferta y aceptación. Pero eso es hablar de contratos paritarios, los contratos que puedo celebrar con Ari, pero los contratos con las grandes empresas, porque el mundo económico ha variado, el mundo económico es de circulación de riqueza rápida, no se puede detener en las conversaciones lentas y morosas que son las propias de las negociaciones, y entonces en el mundo moderno ahora se redactan contratos. Hay pre-redacción de contratos, una parte poderosa, fuerte, la que está vendiendo tiene un documento ya pre-redactado y solamente le cabe a la parte decir sí, firmo o decir no, no firmo. Son los llamados contratos de adhesión. Ahí, como se ve, obviamente hay una parte débil y una parte más fuerte, pero el derecho también mete sus manos en ese lado para tratar de equilibrar esa diferencia entre la parte fuerte y la parte débil. El derecho mete su mano y dice, por si acaso, te voy a proscribir algunas cláusulas que son evidentemente abusivas, ¿no? Yo no puedo colocar, o el derecho dice, el código dice, ustedes no pueden colocar en estas cláusulas pre-redactadas que pueden vender un producto malogrado y no pasa absolutamente nada. Es decir, te vendo el celular está malogrado desde el inicio, desde el primer día está malogrado, y yo no puedo colocar una cláusula que diga, si el producto está malogrado, tú no puedes protestar, porque esa cláusula es abusiva. Porque la idea de una compraventa, que como ya les dije, es una operación económica, la idea de todo contrato, que es una operación económica, es que las cosas funcionen. Ahora, nadie compra un celular para llevárselo a su casa y tenerlo ahí de adorno, porque está malogrado, ni un televisor, ni un auto, ni carne malograda, ¿no? Todo debe funcionar. Si alguien coloca una cláusula diciendo, si por si acaso hay algún problema, yo no soy responsable, esa es una cláusula abusiva. Si alguien dice, por si acaso, en cualquier momento te suspendo el servicio cuando me da la reverenda gana, no, esa es una cláusula abusiva. Puedes suspenderme el servicio si no pago, pero no me puedes suspender el servicio solo porque te da la gana. O si alguien dice,
¿sabes qué? Ya no solamente te suspendo, sino te corto el servicio, ¿no? Resuelvo el contrato. Entonces aquí también estamos ante cláusulas abusivas. Y además, en estos contratos de adhesión, le dije, comenzamos a convertirnos en otra palabrita, en otro personaje, que es nos comenzamos a convertir en consumidores. Y como nos comenzamos a convertir en consumidores, le dije el día de ayer, Código Civil, sí, muy importante, pero hay un código de los consumidores y hay un ente que es Indecopi, donde podremos ir a reclamar cuando el proveedor se está portando mal, cuando el proveedor no cumple con su servicio, cuando el proveedor nos engaña. Y nosotros como consumidores entonces podemos ir a la vía administrativa. Indecopi es vía administrativa y no es vía judicial. Entonces en eso nos quedamos, ¿no? Hay muchas más cosas que el contrato, pero ya saben ustedes que el tiempo aquí, el tiempo es nuestro enemigo, es nuestro enemigo. Y hablar de contratos en una hora es una cosa de loco, porque no lo podríamos acabar. Pero me interesaba decirles dos puntos más. El primer punto es que los contratos estaban ligados con el acto jurídico. Cuando vimos el libro 2 de acto jurídico, le dijimos, por si acaso, tengan mucha lectura, mucho conocimiento, reparen en el acto jurídico, porque el acto jurídico se va a meter por todos lados. Y se mete frenéticamente al mundo de los contratos, al extremo, que como ya sabemos que el contrato es una parte del acto jurídico, van a haber algunos problemas que no los podamos solucionar solamente leyendo el libro de contratos, sino que tenemos que remitirnos al libro de acto jurídico. Por ejemplo, cuando el contrato es simulado, es decir, cuando yo, por ejemplo, le digo, le transfiero a Ari un inmueble y redacto que le estoy vendiendo el inmueble y sin embargo, no le estoy vendiendo el inmueble, se lo estoy regalando. Ese es un contrato de compraventa simulado. En realidad es un contrato simulado que tiene que enfocarse y ver si estamos ante supuestos de nulidad o anulabilidad, remitiéndose a las normas del acto jurídico, ¿no? Si hay una acción pauliana, se remite a las normas del acto jurídico. Si hay un asunto de vicios de voluntad, se remite a las normas de acto jurídico. Si hay un asunto de interpretación, se remite a las normas del acto jurídico. Por consiguiente, acto jurídico y contratos agarraditos de la mano, agarraditos de la mano. Primer punto. Segundo punto, es algo que acabo de hacer referencia. Los supuestos de nulidad y anulabilidad generales están en acto jurídico. No todos los contratos son válidos. Algunos contratos son nulos o son anulables. Si alguien viene, por ejemplo, y me amenaza para celebrar un contrato con Angie y yo celebro el contrato, mi voluntad está viciada por la amenaza. Me están amenazando o me están golpeando y yo firmo. Mi voluntad está viciada. Sí, le vendí mi casa a Angie con mi voluntad viciada. Y ese es un supuesto, esa compraventa, ese contrato de compraventa, es un supuesto de anulabilidad, como el error, el dolo, error, me equivoqué, dolo, me engañaron, vicio de la voluntad, me pegaron o me intimidaron o me amenazaron. Esos tres supuestos son supuestos de anulabilidad y eso se ve en acto jurídico, mientras que los otros supuestos, mucho más graves, que rompen la estructura misma del acto jurídico, ¿se acuerdan ustedes? Hicimos una casita y dijimos que el acto jurídico tenía que tener cemento y aceros Arequipa para que esté firme, pero cuando no tenía ni cemento ni aceros Arequipa, el inmueble se caía, la casa se caía, no tiene una estructura, la casa se cae. Si no hay estructura, es nulo, y si la estructura está temblando, si es endeble, entonces estamos ante supuestos de anulabilidad. Pero eso se ve ya, se ve asumiendo las normas del acto jurídico. Pero van a encontrar muchos contratos válidos, pero también muchos contratos que son nulos y anulables.
A eso el derecho, esto nulo, anulable, recuerden muy bien, nulo ya está en el cementerio, anulable está en el hospital. A este proceso de nulidad y anulabilidad, a estos criterios, el derecho los llama ineficacia estructural, porque es la propia estructura, ¿no? La de Aceros Arequipa, la que no existe o la que está temblando. Pero hay otros casos de ineficacia, y esos otros casos de ineficacia son llamados ineficacias funcionales. Funcionales. No está en discusión la estructura está firme, pero el derecho se pregunta, aunque la estructura está firme, ¿ese contrato puede funcionar? ¿O es que no debe ni puede funcionar? Por ejemplo, y a esas ineficacias que se llaman ineficacias funcionales, de manera así genérica, se dividen en dos momentos. La rescisión, está ahí en el nombre, la rescisión y la resolución. Son asuntos distintos, jóvenes. Son asuntos, no cabe confundir rescisión con resolución. Y es sencillísimo, sencillísimo. Jóvenes, a ustedes les debe gustar los deportes, y entonces sabrán ustedes que, por ejemplo, Jefferson Farfán se lesiona. Jefferson Farfán se lesiona. Y es muy probable que Jefferson Farfán no pueda jugar. Tiene un contrato válido. Nadie discute la validez de su contrato para que juegue por Alianza Lima todo el año 2021. Nadie discute. La estructura del acto jurídico era una estructura firme, ¿no? Ese contrato para que juegue estaba perfecto. Pero, durante la ejecución del contrato algo ha pasado. Algo ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? La lesión de Jefferson Farfán. Por lo tanto, es obvio que Jefferson Farfán, si mantiene esta lesión, no podrá jugar por Alianza Lima. Y entonces las partes se ponen a pensar en esto. Ustedes se encuentran en los periódicos que dicen equivocadamente, Alianza le rescinde el contrato a Jefferson Farfán. Y es equivocado. Alianza lo que puede hacer es resolver el contrato. Cuando el contrato es válido, pero durante el transcurso de su ejecución tiene problemas de funcionamiento, no se rescinde, sino se resuelve el contrato. La resolución es un problema posterior a la celebración del contrato, un problema de funcionamiento del contrato, pero posterior a la celebración del mismo, como cuando Jefferson Farfán se lesiona, como cuando Claudio Pizarro no mete, los jugadores de determinado equipo no meten goles, como cuando celebro el contrato y me dejan de pagar. Tienen que pagar 20 cuotas y me dejan de pagar de la quinta cuota, la sexta cuota. Entonces ahí resuelvo el contrato, porque no tiene problema de validez. El contrato estaba tal cual, perfecto. Pero en su funcionamiento hubo un pequeño problema, ¿no? Incumplimiento de prestaciones, resolución. En cambio, la rescisión, y solamente voy a hablar del caso más conocido, en cambio, la rescisión, igual, no tiene problemas en la estructura, pero tiene un problema al inicio. Al inicio tiene un problema de funcionamiento, ¿no? Y por eso el derecho se pregunta, ¿es posible que no pueda funcionar un contrato de esa manera? Miren, la acción modélica, la acción modélica de la rescisión es la lesión. ¿Y qué es la lesión? ¿Qué es la lesión? Chadia tiene su casa. Su casa vale 100.000 soles. Pero Chadia tiene un problema en este momento. ¿Cuál es su problema de Chadia? Tiene personas que están enfermas del COVID y necesita dinero. Y yo, aprovechándome de esa circunstancia, le compro su casa.
Aprovechándome de esa circunstancia, le compro su casa. Y en lugar de comprársela a 100, que es el precio normal de cualquier casa de ese lugar, se lo compro a 20, a 20. Entonces ahí hay un fenómeno de lesión, porque hay, aprovechándome de las circunstancias que pasaba Chadia, la sigo empobreciendo yo y la empobrezco con un precio que es un precio írrito, que es un precio pobre, que es un precio simplemente de aprovechamiento de las circunstancias en las que se encontraba Chadia. El artículo 1447 del Código Civil dice que esto sucede cuando exista desproporción que resulte del aprovechamiento de uno de los contratantes de la necesidad del otro. Me aprovecho de su necesidad. ¿Es eso un asunto de nulidad? No. ¿Ese es un asunto de anulabilidad? No. Cuando me aprovecho, cuando compro, para ponerlo en términos más gráficos, cuando compro aprovechándome del estado apremiante de otro, estamos ante un fenómeno que se llama rescisión. Y el instituto modélico de la rescisión es la lesión. He lesionado la compraventa con este precio írrito que le estoy, con el que estoy comprando a Chadia. Ojo, ojo, si no hay aprovechamiento, si no hay estado de necesidad de Chadia, Chadia si quiere me lo vende a 5, me lo vende a 1, a 15, a 20, a lo que quiera, si quiere me lo regala el inmueble. Mucho ojo, o sea, no, la lesión, esta acción rescisoria de la lesión, no opera porque me vendió barato. Me pueden vender barato o me pueden regalar el bien. Opera porque me vendió barato, uno, pero además porque quien me vendió estaba en estado apremiante de necesidad. 2, y número 3, porque yo me aprovecho, el comprador se está aprovechando. Entonces, miren, tenemos ineficacias funcionales. Una se llama la rescisión y otra se llama la resolución. La rescisión es coetánea con el momento de la celebración del contrato. La resolución no. La resolución es posterior a la celebración del contrato. Pero en ambos casos, los problemas son de funcionamiento. Jóvenes, con esto tendría que pasar a otro supuesto, a otro lado, salvo que como este es un caso recurrente en el Perú, mencionar algo sobre la resolución. Ya hablamos de la rescisión, ya dijimos cómo es la resolución también, pero necesito 5 minutos para hablar solo sobre la resolución. Porque jóvenes, esto pasa en el Perú. Sus papás, ustedes, compran casas, compran casas. Cuando uno compra casas, estamos ante una obligación, tiene una prestación, tiene que pagar. Como generalmente no se puede pagar en bloque, porque nadie tiene tanta plata en el bolsillo para estar pagando en bloque, uno se presta. Y se presta por 50 meses, por 100 meses, por 20 años, se presta para seguir pagando. Y en los contratos que se firman, ustedes van a encontrar cláusulas, ¿no? Una de las cláusulas puede decir, si dejas de pagar 2 meses consecutivos o 3 alternados, pongamos 2 meses consecutivos, te resuelvo el contrato. Te resuelvo el contrato. Es decir, tal como estamos hablando, si dejas de pagar 2 meses, el contrato deja de funcionar. Allá pues, si deja de funcionar, ¿qué es lo que va a pasar? Grave la cosa. Porque si deja de funcionar el contrato, la casa que compramos, no importa cuánto hayamos pagado, pero la casa que compramos la tengo que devolver, porque el contrato se ha resuelto. Eso es lo que sucede. Si alguien me manda una carta, señor, le vamos a resolver el contrato, en realidad lo que está diciendo es, el contrato deja de funcionar y lo que yo le di, usted me lo va a tener que devolver.
Eso es gravísimo. ¿Y cómo se resuelve el contrato en el Perú? Este tipo de contratos, de tres maneras. Una manera es judicial. Judicial. Te mandan una demanda, interponen una demanda y dice, Chadia, te demando, y estoy demandándote la resolución del contrato de compraventa que suscribí contigo en el año 2018. Es decir, el acreedor está dejando sin efecto el contrato de compraventa. Jóvenes, y cuando eso pasa, cuando les llega la notificación judicial con la que ya están resolviendo el contrato, pasa algo gravísimo. Pasa algo gravísimo. Ya no pueden pagar. Es imposible pagar. Ya todo pago que hagan, aunque quieran pagar todo lo que deben, se tiene como no hecho. A partir de la fecha de la citación de la demanda, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. En buen castellano, para que no tengamos ninguna duda, ¿no? Chadia, le presté 100.000 soles. Chadia, para que comprara su casa. Chadia debe 80, ha pagado 80.000 soles. Le faltan 20 cuotas de 1.000 soles. Deja de pagar una, deja de pagar dos, y yo la demando a Chadia. Le llega la notificación de la demanda a su casa. El notificador le deja, mira, te ha demandado Carlos Calderón. Y en ese momento Chadia se desespera, porque sabe lo que le viene. Mi demanda es resolver el contrato, es decir, entrégame la casa, la casa que te di, entrégamela. Ese es el contenido de la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Chadia? Desesperada, va en busca de todos los amigos, de todos los que estamos acá. Una chanchita hace Chadia, consigue los 20.000 soles y me los quiere entregar, me los deposita en el banco. Pero la norma legal dice, ¿sabes qué? Chadia, muy tarde. Ya te demandaron, ya te notificaron, quedas impedida de cumplir la prestación. Salvo que el acreedor acepte. Tienen que buscarse un acreedor generoso que le diga, ya Chadia, perfecto, no hay problema, ¿sabes qué? Ya me pagaste, estás contado, no hay ningún problema. Pero no siempre hay acreedores generosos. Número uno. Segunda forma de resolver el contrato. Chadia, tú misma, ¿sabes qué? No cumples, no has pagado. Y entonces yo digo, le voy a dar una oportunidad a Chadia y le mando una carta y le digo, Chadia, te voy a resolver el contrato, pero te voy a dar 15 días para que cumplas. Si no cumples en 15 días, el contrato queda resuelto. Y entonces fíjense acá me están lanzando casi un salvavidas, ¿no? El acreedor le está lanzando un salvavidas a Chadia. El acreedor todavía piensa que Chadia puede cumplir. El acreedor seguramente dice, un proceso judicial me va a demorar mucho, estar litigando, porque va a haber acá proceso judicial, me va a demorar un montón, de repente meses, de repente Chadia se atrasó por unas circunstancias eventuales, pero Chadia me puede pagar. Y entonces le dice, págame 15 días. Si Chadia no cumple en 15 días, el contrato queda resuelto. No es necesario ir al Poder Judicial. El contrato ya queda resuelto. En el primer caso, se estaba yendo al Poder Judicial. En este segundo caso, no es necesario ir al Poder Judicial. Jóvenes, pero no me malentiendan. Se va a ir al Poder Judicial, sí, pero se va a ir al Poder Judicial, pero ya está resuelto el contrato. Se va a ir solamente para que el Poder Judicial declare que efectivamente está resuelto el contrato. Ya no está en discusión misma la propia resolución. Se está buscando una declaración. Hay una tercera posibilidad. Es que en los contratos, eso es lo que hacen, por ejemplo, los estudios de abogados o los empresarios, ¿no? Las entidades financieras. En el contrato se coloca una cláusula, por decirlo, la cláusula quinta. Y en la cláusula quinta se dice,
Si el deudor, o sea, si Chadia deja de pagar dos cuotas sucesivas, se resuelve el contrato de pleno derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Chadia se olvida de pagar la cuota de mayo y de junio. Y Chadita, te voy a mandar una carta y te voy a decir, tu contrato está resuelto. No, pero es que ni siquiera me has mandado otra carta, no me has dicho por qué está resuelto, no tengo por qué. Porque en el contrato ya se había establecido que si dejabas de pagar dos cuotas, el contrato se resolvía. Entonces, jóvenes, este es el asunto. Hay que tener mucho cuidado con las prestaciones que tengamos a nuestro cargo, porque eventualmente la parte acreedora puede resolver los contratos. ¿Y cuál es la defensa del deudor? Hay algunas defensas que puede asumir el deudor. Una defensa que puede asumir el deudor, que se llama la excepción de incumplimiento, es que, por ejemplo, con Chadia celebramos el contrato, ¿no es cierto? Y yo le dije a Chadia que le iba a entregar el inmueble y que además, que le entregué el inmueble, pero le dije que ese inmueble en el término de 30 días le iba a colocar todo el servicio eléctrico que no existe y le iba a colocar el piso que todavía no existía, ¿no? Yo le entregué el lote con algunas cosas, pero le faltaba colocar el piso y le faltaba colocar el servicio eléctrico. Y entonces han pasado 30 días y yo no cumplo. Y a pesar de que yo no cumplo, voy y le quiero resolver el contrato a Chadia. Entonces, ¿qué cosas van a hacer ustedes? ¿O qué cosas hace el deudor? El deudor, el deudor manda una carta al acreedor y le dice, por si acaso, estoy suspendiendo, solo suspender, ¿eh? No es que estoy terminando, suspendo mis prestaciones, pero las estoy suspendiendo porque tú no cumples con las tuyas. Así que, para hablar en castellano, no seas payaso. O sea, tú me quieres resolver el contrato cuando no me cumples con tus prestaciones. Tú, acreedor, tenías una prestación, darme el lote bien, con piso, con luz, y no me la has dado así. Y como no me la has dado así, y no sé cuándo vas a cumplir, yo suspendo mis prestaciones hasta que me garantices que vas a cumplir con las tuyas. Esa es una forma de que el deudor pueda defenderse del acoso del acreedor. Hay más cosas en contratos, como los contratos de compraventa. De los contratos de compraventa solamente quiero decir 30 segundos. Un contrato de compraventa es entregar un bien por precio, por dinero, por billete, por plata. Bien y precio. Esas son las características del contrato de compraventa. Bien y precio. Ya ustedes se enterarán en el PPT que este bien puede existir o que incluso se pueden vender bienes futuros que todavía no existan, ¿no? Generalmente los bienes que se venden son los bienes que existan, pero nada impide vender bienes futuros que no existan, como cuando se compra una casa en planos, ¿no? Yo estoy comprando el séptimo piso de un edificio que todavía no se ha construido. ¿Por qué compro el séptimo piso de un edificio que no ha sido construido? Porque me es más barato. Cuando ya esté construido, el edificio, ese departamento me va a ser más caro. Puedo comprar bienes futuros. Pero generalmente se compra bienes ciertos, ¿no? Bienes existentes. Y lo otro es el arrendamiento. El arrendamiento supone entregar una cosa a cambio de una renta, que es para hablar también de la manera más sencilla, el alquiler que tenemos de las casas. Ese alquiler supone unas obligaciones del arrendatario, de quien está alquilando el inmueble. Y esa obligación básica es pagar la renta. Pero ojo, también uno se mete en problemas, no solamente si no paga la renta, sino si, por ejemplo, a mí que me han alquilado este departamento, le subarriendo, o sea, le subarriendo a otra persona, a Chadia le subarriendo, ¿no? Y de repente en el contrato está prohibido el subarriendo. Pero sobre esos puntos con más detalle están en el PPT, porque ahora nos tocaba hablar de la responsabilidad civil, jóvenes. Así que
ingreso de frente a la responsabilidad civil. Miren, jóvenes, la pregunta es, ¿por qué hay que indemnizar los daños? Las preguntas son, ¿cuándo hay que indemnizar? ¿Quién paga el daño? ¿Cómo hay que indemnizar? Miren, hay diversas teorías que también acá están colocadas en el PPT y que yo no las voy a mencionar porque tienen que ver con teorías filosóficas sobre el análisis económico del derecho y la justicia distributiva, el coste de los accidentes, Calamandrei, etcétera. Perdón, Posner, Hahn, etcétera. Y no quisiera hablar sobre esos puntos que ya corresponden más bien a una clase propia de la responsabilidad. Pero el punto es que en nuestra vida en relación, en nuestra vida, no somos seres particulares encerrados en un lugar, sino somos seres que nos relacionamos. Y en nuestra vida en relación es posible que se genere daño. Cuando esto ocurre, la pregunta es, ¿por qué hay que indemnizar? ¿Debe indemnizarse? ¿No debe indemnizarse? Esa es, jóvenes, la pregunta que tenemos que respondernos nosotros siempre. Y eso se soluciona en el campo de la responsabilidad civil. Y además, si hay responsabilidad, ¿cuánto debe ser el monto de esa indemnización? ¿Cuál es el alcance de esto? Entonces, esto supone, en principio, tener presente de que estamos ante un Estado social de derecho. Y que si estamos ante un Estado social de derecho, nuestra responsabilidad civil debe derivar de la norma fundamental. Y nuestra norma fundamental es la Constitución. Y cuando uno lee la Constitución, encuentra el artículo primero y el artículo segundo. Y el artículo primero dice que que la Constitución se construye sobre la base de la defensa de la dignidad y la persona humana. Y cuando uno lee el artículo segundo, dice que todos tenemos derecho a la vida, a la integridad, a la intimidad, a la identidad, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tiene que haber responsabilidad civil? Porque eventualmente en nuestra vida en relación pueden surgir algunos daños y alguien puede estar perjudicado. Y como alguien puede estar perjudicado, lo que se requiere es restablecer el equilibrio. Miren, este es el equilibrio. En este momento nosotros estamos equilibrados, en nuestra vida en relación hay un equilibrio perfecto. Pero eventualmente alguien me dispara, algunos de ustedes me disparan. Y entonces vino un desequilibrio, porque yo ganaba como 100 y en virtud del disparo, o por el disparo, ya no gano como 100, ahora gano como 50, porque yo caminaba bien, pero en virtud del accidente de tránsito, ahora ya no puedo caminar. Hay un desequilibrio, ya no es lo mismo caminar que no caminar, porque yo dictaba clases, pero en virtud del disparo ya no puedo hablar, he perdido mi fuente de trabajo, y entonces es necesario equilibrar. Y por consiguiente, ese equilibrio tiene que fijarse en la norma constitucional y en las normas de responsabilidad civil. Pero ¿para hacer qué? Para que de verdad trate de restablecerse el equilibrio y para que de verdad las indemnizaciones sean igualitarias. Y acá quiero reparar en indemnizaciones igualitarias, porque todos más o menos deben acordarse de este incendio que hubo en Mesa Redonda. Y todos, o algunos, se acordarán del incendio que hubo en el Jockey Club, en Utopía, en una discoteca. Y entonces ustedes van a ver que las indemnizaciones son distintas, que para algunos la indemnización es de 10.000 y para otros la indemnización es 70.000. Pero si la muerte ha causado el mismo dolor y el mismo daño, ¿por qué habría que darles a uno 10 y por qué darles a uno 70? ¿No? ¿Por qué algunas indemnizaciones son irrisorias? Irrisorias, ¿no? Perdí a mi hijo, o perdí una pierna y me dan como indemnización 5.000 soles. Entonces, esas cosas es las que uno las tiene que evaluar. En sede civil, sin duda, con el Código Civil en la mano, pero además señalándole al juez, porque hacia a él le van a pedir la indemnización, señalándole al juez que la responsabilidad irrisoria es una responsabilidad que no restablece el equilibrio. Si a mí me quitaron como 100 y solamente me quieren dar como 5, entonces el equilibrio no está restablecido. El equilibrio correcto sería que si perdí 100,
me restablezcan 100. Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de la silla del carpintero, ¿no es cierto? Y dijimos que eso se llamaba inejecución de obligaciones, total, parcial, tardía o defectuosa. Pero generalmente a esta inejecución de obligaciones se le da otro nombre, se le dice responsabilidad contractual. Y cuando no hay ninguna relación, camino por la calle y atropello a una persona que no conozco, a eso se le llama responsabilidad extracontractual. Cuando tengo una relación, lo voy a poner de esta manera, cuando tengo un contrato, no es así, ¿eh? Exactamente, pero cuando tengo un contrato previo con ustedes y no cumplo ese contrato, estamos ante la responsabilidad contractual. Cuando no tengo ningún contrato con ustedes, pero ocasiono daño, estamos ante la responsabilidad extracontractual. Entonces, ustedes tienen que tener claro, si tengo un contrato con Chadia e incumplo el contrato con Chadia, las normas que tienen que buscar son las propias de la responsabilidad contractual, paréntesis, inejecución de obligaciones. Pero si no tengo ningún vínculo contractual con Chadia y le causo daño, entonces las normas con las que se soluciona esto son con la responsabilidad extracontractual. Hay algunas diferencias, ¿no? En el Perú, legislativas de tratamiento de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. No les diré las diferencias, están en el PPT, pero sí me importa decir una pequeña cosa importante, es que prescriben, prescriben de manera distinta. Miren, la prescripción es, es asumir que el paso del tiempo tiene incidencia en el mundo del derecho. El tiempo tiene incidencia en el mundo del derecho. Por ejemplo, tienen 18 años, el tiempo, los 18 años, les da ya la carta de ciudadanía. Cuando estamos trabajando derechos reales, tengo 4 años, este bien mueble, con mala fe, y entonces, ¿saben qué? Yo mismo digo, yo soy el propietario del bien. O estoy en un lote que he invadido y estoy 10 años sin justo título y mala fe a título de propietario de manera continua, pacífica y pública, y entonces yo digo, ya prescribí. El tiempo, más otros factores, me han dado la posibilidad de que yo sea propietario de ese bien. Pero así como la prescripción en derechos reales te otorga derechos, la prescripción también te va matando derechos. Ya hay un fenómeno que se llama la prescripción, ya no adquisitiva. La prescripción adquisitiva es derechos reales para obtener bienes. Y hay otro fenómeno que se llama la prescripción extintiva. Y la prescripción extintiva es un problema, porque nos está impidiendo lograr eficazmente el derecho. ¿Qué es lo que quiero decir? Tienen un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tienen para demandar? 2 años, porque es una responsabilidad extracontractual. Si ustedes demandan, si yo atropello a Shirley con mi carrito, con mi Toyotita, la atropello a Shirley, hoy día, 26 de mayo del 2021, y Shirley me demanda el 1 de junio del 2023, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a formular excepción de prescripción extintiva. Es decir, le voy a decir al señor juez, ¿sabe qué? Se le pasó la misa, Shirley. Se le pasó la misa. Ya este proceso ya no lo podemos seguir, ya no lo podemos seguir. Porque ella tenía hasta el 26 de mayo del 2023 para demandarme. Y me ha demandado el 30 de mayo del 2023. Pero eso es responsabilidad extracontractual. En cambio, cuando la responsabilidad es contractual, es decir, tengo un contrato con Shirley y me ejecuto la obligación, no le entrego la silla, la mesa, el ropero, el estante, no le entrego, Shirley tiene, como es responsabilidad contractual, tiene 10 años. Por eso hay que tener claro
cuándo se tiene responsabilidad contractual y cuándo extracontractual. Porque si uno demanda responsabilidad extracontractual a los 3 años pensando que es contractual, fijo que le van a decir prescripción extintiva, esto ya no procede. Eso es lo que me interesaba decir aquí, aunque por supuesto hay muchas cosas sobre teorías que tienen que ver con este punto. Jóvenes, sigamos 5 minutos por lo menos para tratar este temita. La responsabilidad no ha sido la misma, 42-50. La responsabilidad no ha sido lo mismo siempre, porque el mundo cambia. Fíjense ustedes que todo este tema de la responsabilidad doctrinariamente se fundamenta en el siglo XIX. Pero miren ustedes, retrocedan mentalmente a sus clases en el colegio, en la universidad también, y acuérdense perfectamente que en el siglo XIX es una sociedad agrícola, son pueblos pequeños, ¿no? Y en esos pueblos pequeños, donde cada quien sabe quién es el panadero, quién es el carpintero, quién es el profesor, quién es el cura, etcétera, en esos pueblos pequeños, yo puedo indicar si lo que hizo Carlos Calderón lo hizo vulnerando, o sea, si el daño que ocasionó Carlos Calderón fue con dolo o con culpa, con dolo o con intención de causar el daño o con negligencia. Pero eso es en un mundo pequeño. Y por eso, cuando ocasiono algo, cuando ocasiono un daño a alguien, a Shirley, entonces habría que probar, o yo podría salvarme de la situación diciendo, sí, hubo un daño a Shirley, pero fue sin mi intención o fue sin mi culpa. Así como cuando uno está en la casa, ¿no? Y se nos cae un plato y el papá o la mamá se molesta y dicen, y levantan la voz porque se molestan, ¿no? Porque han roto un plato. Y uno responde, pero fue sin mi culpa, ¿no? Fue un accidente y no tuve culpa. En realidad lo que está diciendo es, mira papá, mira mamá, no debe haber sanción, porque la sanción debería haber solamente si actúe con culpa, o sea, si actúe negligentemente, o si a propósito tiré el plato. Pero como no tiré el plato a propósito y como tampoco fui negligente, entonces no tiene que haber sanción. A esa responsabilidad, a esa forma de entender la responsabilidad, se le llama responsabilidad subjetiva. Subjetiva. Cuando se examina dolo o culpa, intención de causar el daño o negligencia que ocasiona el daño, estamos ante responsabilidad subjetiva. Pero el mundo cambia. Y como el mundo cambia y el avance tecnológico es muy rápido, ahora hay trenes, hay aviones, hay autos, ahora hay empresas de fábricas que producen químicos artificiales o fábricas que pueden explotar, ¿no? O vacunas que pueden hacernos daño. Entonces, en ese momento, imagínense usted que yo esté discutiendo con una empresa, por ejemplo, que esté discutiendo con la Bayer sobre un producto químico que ha fabricado. Imagínense que esté discutiendo con la Bayer. ¿Cómo voy a enfrentarme con la Bayer? ¿Cómo le voy a probar que obró con dolo o culpa? Y entonces el sistema de responsabilidad extracontractual cambia. Y dice, no me basta esta responsabilidad subjetiva en la que tenga que demostrar dolo o culpa, sino ahora, solo por el hecho de haber ocasionado daño, si es que has utilizado un bien riesgoso, solo por el hecho de haber ocasionado daño, debes una indemnización. Y el típico caso en el Perú es el de los accidentes de tránsito. Si yo manejo un auto y atropello a alguien, jóvenes, así, de frente, ¿eh? Ustedes, la demanda planteada por ustedes, pidiendo la indemnización, no le interesa si yo como conductor obré diligentemente, si yo como conductor no obré con negligencia, si yo como conductor no quise
tener la intención de ocasionar el daño. Es decir, es muy probable que en la demanda yo diga, señor juez, pero exonéreme, porque yo fui diligente, porque yo no fui negligente, porque yo no tuve intención de causar el daño. Pero ustedes responderán, no, señor juez, cuando los accidentes son con bienes riesgosos y el auto es un bien riesgoso, entonces la responsabilidad no es subjetiva. No se mide lo que el sujeto, lo que el sujeto haya pensado o haya actuado, sino es objetiva. Uso de bien riesgoso que ocasiona daño, origina indemnización, sin estar preguntándose si el chofer obró bien u obró mal. Simplemente el hecho de tener un bien riesgoso y ocasión accidente ya genera la indemnización. Y el típico caso es el de los accidentes de tránsito, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en claro. Hay otros supuestos, sin duda, pero en el Perú el típico caso es eso, y eso es lo que tenemos que tener, no nos podemos olvidar. Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva. Otro tipo de accidentes puede ser responsabilidad subjetiva, pero accidente de tránsito, responsabilidad objetiva. Y antes que me olvide, es además responsabilidad solidaria. Claro, es muy probable que nos hayamos olvidado qué cosa es solidaridad, pero cuando hablamos de las obligaciones, dijimos que en la solidaridad yo le puedo cobrar el íntegro, se lo puedo cobrar a cualquiera de mis deudores. Ustedes son 28. Hemos hecho un contrato, pero en el caso de la Ley General de Tránsito, lo dice la misma ley, la ley dice que en un accidente de tránsito todos somos responsables solidarios. ¿Y eso qué significa? El auto es de propiedad de Shirley. No, todos nosotros somos copropietarios del auto, todos. Tenemos un auto y todos somos copropietarios. Y lo manejaba Nayeli. Entonces Nayeli es quien me embiste y Nayeli es quien me va a quitar mis dos piernas. Me quitó mis dos piernas. Entonces, yo demando. Y fíjense quién puedo demandar. Puedo demandarla a Nayeli. Sí, la puedo demandar a Nayeli. Pero lo puedo demandar a cualquiera de ustedes. A Angie, a Ari, a María, a Yair, a Diana, a Tomás. Claro, Tomás me dirá, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Acaso yo manejaba el auto? Lo manejaba Nayeli. Que Nayeli pague. Y la respuesta es que la Ley General de Tránsito dice que la responsabilidad es solidaria. Paga quien manejaba y paga el propietario del vehículo, ¿no? Por eso podemos tener nosotros una empresa de transporte. Tenemos dos vehículos y uno se lo prestamos a nuestro hermano, a nuestro primo o lo alquilamos para que haga taxi, ¿no? Si ese señor tiene un accidente de tránsito, nosotros como propietarios del vehículo también estamos metidos en la colada. Sigamos. Tradicionalmente, esto es posible que entre en discusión, pero no voy a discutir este punto. Los elementos de la responsabilidad civil para los que son alumnos de universidad, esto es un asunto sumamente discutible, pero tradicionalmente los elementos de la responsabilidad civil tienen que ver con la antijuricidad, uno, dos, el daño, tres, el nexo causal, cuatro, los factores de atribución. ¿Por qué antijuricidad? Porque se está vulnerando una norma. El acto que ocasiona el daño es un acto que va a ser antijurídico, porque vulnera una norma imperativa, porque vulnera los principios del orden público, porque vulnera las reglas de convivencia social. El hecho que yo esté manejando un vehículo y cause un daño, ese hecho, ese daño, está vulnerando una norma que es el deber genérico de no causar daño a nadie. Pero no basta el hecho antijurídico. Yo puedo estar tomando cerveza y manejando mi auto a 200 kilómetros por hora, pero eso no genera responsabilidad civil. Eso será un problema administrativo, ¿no? Me podrán quitar mi brevete o me podrán eh, iniciar un proceso penal, ¿no? Por conducción en estado de ebriedad.
pero no me podrán demandar por responsabilidad civil, porque para que haya responsabilidad civil tiene que haber un hecho antijurídico, pero además daño. Es decir, debo lesionar un interés jurídicamente protegido. Si no hay lesión, jóvenes, no puede haber daño. Si nosotros miramos por la calle a un tipo borracho que va disparando al aire, nosotros no podemos pedirle indemnización porque no nos ha causado estrictamente un daño a nosotros. Este es un asunto penal, pero no es un asunto de orden civil. Ese daño, por si acaso, tiene que ser cierto. O sea, no es un daño que nosotros digamos, me pudo haber pasado eso, si hubiera caminado 5 metros más, ¿no? Si el señor me hubiera apuntado. No, no, no. El daño tiene que ser absolutamente cierto, causando una afectación personal. Y es un daño que debe ser, además, que no debe haber sido indemnizado antes. Si yo obtuve una indemnización por otro lado, no puedo repetir la misma indemnización. Luego, hay factores de atribución que ya sabemos son la culpa y la responsabilidad objetiva. Y finalmente, tiene que haber, tiene que haber un nexo causal. Ojo, jovencitos, esto del el nexo causal. En el Perú a esto le llamamos causalidad adecuada. Este es un asunto. Es decir, no cualquier hecho debe producir un daño. Yo tengo que demostrar que hay un enlace entre el hecho y el daño mismo. Si no logro encontrar ese enlace, entonces no hay indemnización, ¿no? Y esto es un poco peliagudo, ¿no? Es un poco discutible. Por ejemplo, Jan está pasando en la noche por la calle y yo salgo de pronto por un portón y lo asusto. Y Jan se muere. ¿Debo indemnizarlo o no debo indemnizarlo? Yo estoy jugando con alguien, los ejemplos son de Lizardo Taboada, estoy jugando con alguien, con Nayeli, estoy jugando a básquet y le lanzo el balón fuerte que le cae en el pecho. Y Nayeli muere porque yo no sabía, ella tenía una operación de apendicitis ese mismo, un día antes, que le revienta la herida y se muere. Entonces yo tengo, miren, aparentemente cuando yo asusto allá, es el susto quien provoca la muerte de Jan. Y cuando yo le lanzo la pelota a Nayeli, es precisamente que la pelota le haya caído en el pecho la que ha ocasionado la muerte de Nayeli. Pero la causalidad que se tiene que demostrar en responsabilidad civil es un poco más elaborada. Se llama causalidad adecuada. E importa hacerse algún par de preguntas. La primera pregunta es, en abstracto, asustar a alguien ocasiona la muerte, y la respuesta que nos haríamos es no. En abstracto, lanzarle una pelota de básquet a alguien ocasiona la muerte, y la respuesta es no. Entonces, la causalidad adecuada, la causalidad que ha originado el daño, comienza a debilitarse. ¿Sabía yo que Jan tenía problemas en el corazón? No. ¿Sabía yo que Nayeli tenía un problema una operación el día anterior? No. Por consiguiente, fíjense, es posible que mi acción genere el daño, pero a mí lo que me están pidiendo es una causalidad adecuada, no cualquier causa. Este es un asunto de análisis, que va a ser un análisis jurídico, no es cualquier causa, es la causalidad adecuada. Pero dado que ya hemos acreditado que hubo antijuricidad, dado que ya hemos acreditado que hubo daño, dado que ya hemos dicho el factor de atribución es la culpa o el dolo o es la responsabilidad objetiva, y dado que hemos demostrado que hubo un nexo causal entre el hecho y el daño, entonces podemos decir, aquí va a haber responsabilidad. Pero aquí va a haber responsabilidad todavía no significa mucho, porque aquí va a haber responsabilidad implica el gran tema, el otro gran tema, que es la indemnización. Yo no demando responsabilidad civil simplemente para que el juez me diga, sí,
Shirley fue la responsable. No, yo demando a Shirley para que Shirley me indemnice, para que se restablezca el equilibrio roto por ese daño ocasionado. Y entonces la indemnización puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Fíjense ustedes que la patrimonial es lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante y daño emergente. Rapidito nada más y de manera bien sencilla. El daño emergente es estás, póngase un signo negativo en su cabeza. Es todo lo que he tenido que gastar en relación al daño efectuado. Por ejemplo, eh, embistieron mi taxi, ¿no es cierto? He tenido que llevar al taxi para que lo arreglen, porque se le salió la llanta. Eso es daño emergente. En términos prácticos, ¿eh? Absolutamente prácticos. Eso me atropelló Shirley y he tenido que pagarle al hospital o a la clínica 10.000 soles por todas las intervenciones que me hicieron, por las muletas, por la silla de ruedas, por las inyecciones, por la atención médica. Le he tenido que pagar 10.000 soles. Eso es daño emergente. ¿Y qué cosa es lucro cesante? Mientras el daño emergente es un negativo, un signo negativo, el lucro cesante podría ser un signo positivo. ¿Por qué? Porque es lo que yo debía haber ganado, pero no pude ganar precisamente por el daño. Yo era taxista, yo era taxista, y mi auto ha estado en la mecánica, donde tienen a los autos, ha estado un mes. Fíjense que yo le he tenido que pagar un mes a la mecánica, a la factoría, un mes, 10.000 soles para que me arreglen el auto, que es daño emergente. Pero solamente eso he perdido, no, he perdido otra cosa. Durante ese mes no hice taxi y yo ganaba por taxi 100 soles diarios. Por lo tanto, el lucro cesante es lo que he dejado de ganar. Y eso son 100 soles diarios. Por 30 son 3.000 soles. Una cosa es el daño emergente, ¿no? Lo que me cuesta arreglar el auto, y otra cosa es el lucro cesante, lo que dejé de ganar porque mi auto no funcionaba, lo que dejé de ganar porque no podía hablar, lo que dejé de ganar porque no podía movilizarme a dictar mis clases. Entonces, cuando uno pide una indemnización, dice, señor juez, pido indemnización, pero no debe pedir, pido 50.000 soles. No, se le dice al juez, señor juez, pido indemnización. Por daño patrimonial, pido. Por daño emergente. Mi vehículo me costó arreglarlo 10.000 soles. Y acá está la factura, acá está el recibito. Me costó. Número uno. Número dos, pido lucro cesante. No pude utilizar mi vehículo, que era mi herramienta de trabajo, y por lo tanto no tuve ingresos en ese tiempo. Y eso lo valorizo como lucro cesante en 3.000 soles. Entonces ya tengo hasta ahí 13.000 soles. Pero pueden haber más daños. Y estos daños ya no son daños patrimoniales, ¿no? Objetivables, eh, que se pueden ver, sino son daños extrapatrimoniales. Ya no afectan mi patrimonio, afectan otra cosa. Y jóvenes, y esos daños pueden ser daño moral y daño a la persona. Y miren ustedes, ¿eh? Yo les puedo decir al señor juez, además pido indemnización por daño moral, porque en el accidente falleció mi esposa. Y entonces la otra parte dirá que, ¿y la esposa cuánto la vas a valorizar? ¿Cuánto costaba la esposa? Pero ese es un daño moral, porque afecta los sentimientos, ¿no? Y les van a preguntar, ¿y cómo pruebas ese daño moral? Y la respuesta es que es de difícil probanza. Los jueces asumimos ya casi una como presunción de que uno quiere a su hijo, de que uno quiere a su hija, de que uno quiere a su esposa, a su padre, etcétera, ¿no? Ese es un, se parte de ese supuesto, ¿no?
pero también puede haber daño moral porque perdí mi trabajo. También puede haber daño moral porque aparecí en las redes, después de que alguien me infamara, aparecí en las redes como un ladrón, ¿no? Y no solamente he perdido dinero porque me sacaron del trabajo, sino además sentí todo el dolor de tener que ver en las redes expresiones inaceptables para mí, ¿no? Y estoy pidiendo entonces también ese daño que ha afectado mi espíritu, mi sentimiento, pero eventualmente puedo pedir algo más, que es lo que se llama, también en términos de discusión, pero que se llama en el Perú y está en el código, el daño a la persona. Y el daño a la persona es un daño, además, interesantísimo, porque ese daño a la persona tiene que ver con el proyecto de vida. Fíjense, aquí lo que se tiene que acreditar es la existencia de verdad, ¿no? De un proyecto de vida que se está realizando. No, no de decir, quiero daño al proyecto de vida así a secas, sino evidenciar que existe un daño al proyecto de vida que se estaba realizando y que ha sido perturbado por el daño ocasionado. Entonces tenemos un daño, en la estación de preguntas seguramente desarrollaré más este tema, pero tenemos daños que deben ser indemnizados en orden del patrimonio, daño emergente y lucro cesante, y daños que deben ser indemnizados en orden a lo extrapatrimonial, el daño moral y el daño al proyecto de vida. Y la indemnización debe entenderse como la posibilidad de restablecer un equilibrio que se perdió ante la existencia de ese daño ocasionado. Me pasé, son 3:03 de la tarde. Jovencitos, entonces, esta es nuestra primera experiencia para este curso de alfabetización jurídica. Con ustedes hemos iniciado este evento. De repente ha sido muy rápido, de repente debió haber sido más prolongado o más estacionado o más horas, pero este fue nuestro primer evento. Les he mandado 7 PPTs, hoy día creo que les he mandado 3 más, ya son como 500, 600 láminas que están por ahí, para que ustedes en cualquier momento la vean, la evalúen. Y lo que queda ahora es nuestro momento de las preguntas, ¿no? Que es una especie de saber si es que nos ha interesado el tema, no nos ha interesado el tema, o qué es lo que más les gustaría conocer o más les angustia.